Ayer me trajeron preso y hoy me van a fusilar, porque como dicen ellos, en el mundo estoy de más. Ya verán cómo me cobro. Ya verán. Francisco Salazar Martínez. Venezuela y su historia. Dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En 1947 se realizaron las primeras elecciones democráticas en Venezuela, donde mujeres y hombres mayores de 18 años tenían la potestad de votar. Así, resultó electo el presidente Rómulo Gallegos, que se había postulado con el partido Acción Democrática. En el año siguiente, había mucha tensión y existían muchas opiniones divididas. Mediante un ultimátum, el alto mando militar pidió a Gallegos expulsar del país al señor Rómulo Betancourt, así como la prohibición al teniente coronel Mario Vargas de regresar del exterior y la desvinculación del presidente del Partido Acción Democrática. Al negarse el presidente Gallegos a aceptar esas condiciones, los militares le hicieron preso. El golpe militar no encontró ninguna resistencia. Así, el 24 de noviembre de 1948, el presidente Rómulo Gallegos es derrocado y se crea una junta militar de gobierno, integrada por los oficiales Carlos Delgado Chalbó, Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez. El nuevo gobierno disolvió al partido Acción Democrática, estableció la censura a la prensa, suspendió las garantías constitucionales y sometió a severas limitaciones al resto de los partidos. Al gobierno no le faltaban recursos, ya que Venezuela llevaba 30 años produciendo petróleo y para 1950 era el mayor exportador del mundo. La junta militar buscaba modernizar al país con obras de infraestructura, continuó algunos proyectos ya iniciados y emprendió otros de gran magnitud, como la autopista Caracas-La Guaira. En 1950, después del asesinato del teniente coronel Carlos Delgado Chalbó, la dictadura adquirió una nueva forma. Surgió la Junta de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela. Dicha junta estaba presidida por el doctor Germán Suárez y los coroneles Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera. Con la junta de gobierno se intensificó la represión política. La dictadura se hizo más agresiva, aumentaron las torturas, los prisioneros y los exilios. Más de 400 detenidos fueron enviados al campo de concentración de Guasina, un islote ubicado en el delta del Orinoco. Allí fueron torturados y sometidos a trabajos forzados grupos contrarios al régimen, en los cuales figuraban estudiantes, obreros y profesionales opositores, en su mayoría miembros de Acción Democrática y del Partido Comunista. En 1952, la Junta de Gobierno llamó a elecciones para la Asamblea Constituyente, donde participaban el Frente Electoral Independiente, FEI, que era el partido oficialista, y los partidos de oposición, COPEI y Unión Republicana Democrática, URD. El partido URD contaba con el apoyo de Acción Democrática y el Partido Comunista de Venezuela. Los primeros resultados muestran como ganador a URD, pero el gobierno desconoce estas elecciones. En diciembre de 1952, Marcos Pérez Jiménez anuncia que la Junta de Gobierno renunció y que él fue nombrado presidente provisional de Venezuela. El 19 de abril del año 1953, Pérez Jiménez es proclamado presidente constitucional para el periodo 1953-1958. Así, comienza oficialmente la época perejjimenista. Su tendencia fue derechista, conservadora, nacionalista y militarista. Marcos Pérez Jiménez implementa a su gobierno el lema «El nuevo ideal nacional», que se basaba en construir obras públicas. Se realizaron decenas de nuevas vías, edificios, hoteles, se expandía la ciudad. Se construye la ciudad universitaria, las torres del centro Simón Bolívar, la autopista del Este, Paseo de los Ilustres, el Aula Magna, el teleférico de Caracas, las Torres del Silencio y la autopista Caracas-La Guaira, que se considera la mayor obra realizada. El gobierno de Marcos Pérez Jiménez consagra como Semana de la Patria los días que concluyen con el 5 de julio. Los destina a rendir homenaje a los héroes de la nación, en una combinación de actos en los cuales se mezclan la exaltación de los libertadores y las realizaciones del gobierno, como la rendición de nuevos templos dedicados a engrandecer la patria.
El control del régimen en la vida de los venezolanos era total. Todavía había persecución política y censura. La seguridad nacional reprendía a cualquier persona que estuviera en contra del gobierno. Sin embargo, clandestinamente surgían panfletos de la oposición como tribuna popular. En diciembre del año 1956 se inauguran los bloques de pisos junto a otros edificios. El conjunto lleva el nombre de 2 de diciembre y el gobierno lo publicita como una obra que buscaba acabar con los ranchos de Caracas. En el año 1957, dirigentes políticos se reúnen de manera clandestina y se crea la Junta Patriótica, donde se buscan unir fuerzas para derrotar al gobierno en las próximas elecciones presidenciales que se iban a efectuar ese mismo año en diciembre. Pero en noviembre, el presidente anuncia que no habrá elecciones presidenciales, que en cambio se realizará un plebiscito donde la población aprobaba o rechazaba la reelección del gobierno de Marcos Pérez Jiménez para el periodo 1958-1963. De aprobarse, no solo se ratificaría al presidente en su cargo, sino a todos sus candidatos al Congreso Nacional, asambleas legislativas, estadales y consejos municipales. Según los datos oficiales del gobierno de Pérez Jiménez, la población aprobó por mayoría su continuidad en el gobierno, pero ningún partido opositor reconoció su victoria. El 1 de enero del año 1958 se produjo el primer intento de golpe de Estado, donde unos aviones militares ametrallan Miraflores. El 2 de enero, Marcos Pérez anuncia que la rebelión ya fue sometida. Pero la Junta Patriótica continuó con las actividades clandestinas. Entregaban panfletos, llamaban a la unidad. Así, la Junta Patriótica se unió con agrupaciones cívico-militares, también clandestinas, y decidieron llamar una huelga general para el 21 de enero. Se generan disturbios en Caracas. Caracas se paralizó. Sin embargo, bajo la presión de los grupos civiles que exigían cambios democráticos y las fuerzas militares desafiándolo, Marcos Pérez Jiménez se vio forzado a abandonar el país. Así, el 23 de enero del año 1958, partió a Santo Domingo en el avión presidencial, la Vaca Sagrada. Inmediatamente el pueblo salió a reclamar su libertad. En Miraflores se crea la Junta de Gobierno con 5 militares y 2 civiles, presidida por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal. De inmediato son liberados los presos políticos. Es quemada la sede de la Seguridad Nacional y prevalece el grito "Viva la libertad, abajo la tiranía", al pie de la estatua ecuestre del Libertador. Así termina el régimen dictatorial perejiménico.